No. Muy buenos días, amigos. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. No pasarán los principios, no pasarán aunque muchos se alejen de ellos. No pasarán los valores, aunque muchos quieran comprarlo, pero es imposible. Y no pasará, ni se destruirá la iglesia, porque fue una obra del Señor. Así comenzamos nuestro programa hoy. Y si el Padre me lo permite, me gustaría escuchar una canción que va ligada totalmente al Evangelio de hoy. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar puedes tener. Paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en pos, en medio de la tormenta, y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en pos, en medio de la tormenta. Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de nuestro programa En Pocos Minutos. Antes de leer el Santo Evangelio de hoy, quisiera pedirle permiso a ustedes para que me concedan proclamar también el texto del profeta Amós, de la primera lectura de la liturgia de este día, y que ustedes también pueden seguir, si tienen ahí, por ejemplo, en sus casas, El Rayo de Luz, ¿verdad? Una revista que llega a los hogares y que es una revista maravillosa para la meditación de la palabra. Entonces, voy a proclamar este texto del profeta Amós. Dice el profeta: así dice el Señor Todopoderoso, ay de los que se fían de Sión y confían en el monte de Samaria. Se acuestan en lechos de marfil, arrellanados en divanes, comen carneros de rebaño y ternera del establo. Canturrean al son del arpa, inventan como David instrumentos musicales. Beben vino en copas, se ungen con perfumes exquisitos y no se conduelen del desastre de José.
palabras fuertes, pero que nos llaman a la reflexión. Proclamo ahora, y que haré referencia en mi comentario a la palabra. Leo ahora el texto del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar allí hasta nosotros. El rico insistió: te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: no, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como le decía al principio, la liturgia de este día del domingo, la palabra de Dios, continúa la temática que comenzamos a desarrollar el domingo pasado. Tanto el profeta Amós, en el texto que proclamamos, el apóstol San Pablo y el evangelista Lucas, afrontan el tema entonces de la idolatría de la riqueza y hacen una crítica despiadada, una crítica fuerte. Si el domingo pasado el peligro consistía en perder a causa del amor al dinero la capacidad de ser justos frente a Dios, hoy la amenaza es igualmente grave. Amós toma la palabra y habla de un período de relativa holganza y prosperidad de Israel. La casa de José había favorecido la aparición de una notable desigualdad social en aquel momento. Nada diverso a lo que hoy existe, por supuesto. El profeta describe criticando el comportamiento de los nuevos ricos que surgían en aquel tiempo. Su estilo de vida nos condena sin remisión. Su confianza los conducirá al destierro. Los privilegios de hoy irán a la cabeza de los derrotados de mañana. Gozar de los bienes propios sin interesarse por el prójimo indigente atenta contra la justicia de Dios y atrae su castigo. La malicia del poderoso no está en que tenga más, sino en que se olvide de quien tiene menos. Menosprecia a quien nos necesita.
a los amigos de Dios, los pobres. En la parábola que escuchamos del texto del Evangelio de Lucas, Lucas ha querido de dramatizar el peligro que acecha al creyente rico. No es que uno pueda perder cuanto tiene, es que los haberes pueden perderle para siempre. Si he hecho de los haberes un Dios, entonces fácilmente puedo perder a ese Dios, hasta que muera. No se maldice, por supuesto, la riqueza. Se advierte de la insensibilidad que produce en el alma del que disfruta. Quien no vio con piedad la indigencia ajena no oirá la palabra de Dios, ni dará crédito a sus obras más estupendas. Ni siquiera el milagro más potente es capaz de cambiar el corazón inmutable ante la pobreza del hermano desamparado. Quien no ha escuchado la voz del indigente no obedecerá la ley de Dios, ni escuchará su voz aunque la oyera. No contará con la misericordia divina quien no vio con misericordia al necesitado. Por eso, en cambio, le vendrá una suerte de acuerdo a la que él construyó. Mientras haya indigentes en nuestro entorno, queridos hermanos, hay oportunidad para cambiar nuestro destino final. Es la oportunidad que nos ofrece Dios. Comprender cuanto Jesús quiere decirnos con la parábola no resulta difícil, pienso. Mientras vivió el rico, nadó en la abundancia. Tuvo de todo menos compasión para con el pobre que ayunaba a su puerta. Tras la muerte, entonces, no pudo ni aliviar la desgracia ni evitar que sus hermanos caminaran, sin saberlo, hacia un final idéntico. Cargado de bienes, el rico no pudo salvarse a sí mismo, ni salvará tampoco a los suyos. Una vez muerto el pobre, a quien nadie había auxiliado en vida, gozó para siempre del consuelo de Dios. La muerte de ambos cambió radicalmente la forma definitiva, su suerte. Quien antes no se privaba de nada, no tuvo después ni una gota de agua con que refrescarse. Qué paradoja, ¿eh? Quien no tenía más que ganas de saciarse, con desprecio obtuvo como satisfacción la compañía de todo un Dios para él. Si la abundancia de bienes generó el extravío del rico, al pobre solo le bastó sobrevivir sin desesperar de Dios, siempre con la esperanza puesta en Dios. Es evidente que Jesús, contando semejante historia, tomaba una postura sorprendentemente crítica con respecto a la abundancia de bienes en la vida que atesoran algunos. En nuestros días no hay quien considere los bienes materiales como un grave peligro o el despilfarro como una auténtica injusticia. Pero paradójicamente, lo que más nos duele es que los ricos se gasten su dinero sin contar con nosotros, porque todos estamos envueltos en esta realidad. Aunque sepamos que el dinero no basta para hacer feliz a nadie, su falta es ya un motivo de infelicidad. Jesús no condena la riqueza sin más, no la considera mala por sí misma, pero sí advierte de su peligrosidad. El que tiene por el hecho de tener más no suele ser más sensible ante el que tiene menos, no suele sentir responsabilidad frente a él. Tener más, gozar mejor, gastar a prisa, es para muchos hoy el fin de sus vidas. Jesús nos advierte que ese puede ser también el final
nuestro. Lo malo no fue que el rico poseyera mucho, sino que no pusiera algo a disposición del pobre. Lo malo de los bienes no es el tenerlo, ni estar mal desearlo tampoco. Lo malo está en que quien más tiene, menos da. Jesús nos avisa entonces sobre eso con tiempo, de esa gran realidad humana. Todo lo que tuvo el rico no le valió para salvarse. Pudo comprarse todo menos un lugar junto a Dios tras su muerte. Los bienes que tenemos, el bienestar que disfrutamos, el dinero que malgastamos, nos puede estar dejando sin el único bien que es importante para un ser humano, Dios. La auténtica buena vida, gozar de su intimidad para siempre. Quien es insensible ante un mendigo que tiene junto a sí, se hace sordo a la voz misma de Dios y aniquila su capacidad de ver prodigios. Los milagros son insuficientes. Dios mismo es superfluo para quien no se estremece ante el estado de necesidad del prójimo. El pecado del corrupto es todavía mayor porque no solo no comparte con el pobre lo que tiene, sino que roba al pobre lo poco que tiene. Y yo diría que ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Robarle a los pobres lo poco que tienen es un pecado aún mayor. El mensaje esperanzador del texto del Evangelio de hoy es que mientras haya alguien que necesite de nosotros, todavía no estamos perdidos del todo. Siendo solidarios y amigos de los amigos de Dios, ganaremos a Dios para siempre. Y esta es la gran meta, ganar a Dios para siempre, siendo solidarios, amando a aquellos que nos necesitan y que necesitan vivir dignamente. Muchas gracias. Bueno, un evangelio fuerte, ¿verdad? Pero siempre cuando leo, cuando lo escucho del evangelio, me gusta llevarlo a lo terrenal. Sí. Esos perros realengos, ese perro realengo era el que le lamía la llaga a aquel hombre. ¿Cómo hubiese querido ese rico que ese perro realengo le pasara su lengua? Y ese perro realengo es el trabajador que tú tienes, que mientras tú te das un banquete, tú lo pones a que se coma toda la pitrafa allá atrás. Y ese perro realengo, y ese mensaje que manda aquel rico es a que tú no lo pongas a trabajar una cantidad de tiempo y tú no le pagues un salario justo. Ese mensaje que ya era imposible de llegar es aquel que sabiendo que no le corresponde lo que le dan para administrar, lo administra en su propio provecho. Es aquel que pone a la secretaria a salir más tarde para enamorarla. Es aquel que el mensaje no le llega, que inmediatamente lo nombran en un puesto, cambia de teléfono. Es aquel que se sienta aquí a hablar muy bonito y vive otra vida, en mi caso. Sabemos mucho que comunicamos y que estamos cerca de la iglesia, creemos, porque estamos cerca de los hombres.
mientras que nuestras actuaciones de vida, lo que hacemos es acumular riqueza, buscar botellas y buscar la forma de robarnos un dinero. Entonces, ese perro realengo tiene más condiciones que nosotros, porque tuvo aquel compasión de aquel hombre con aquella llaga y le quitaba el dolor. De manera que, como lo ha dicho el sacerdote, el Señor no está en contra de la riqueza. El Señor está en contra de cuando tú vas a regalar ropa, que tú lo que haces es que limpia el closet. Que cuando tú abres la despensa, lo que hace es todo lo que tú sabes que ya está vencido y lo regala. Pero el mensajero no va a llegar luego. El mensajero se va a quedar. Y ese mensajero va de generación en generación. Porque si tú enseñas a tus hijos a compartir con los demás, el mensajero siempre va a llegar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos el sentir de lo sencillo, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. El Banco Popular, a tu lado siempre, presenta los minutos de Monseñor. Ahí está Monseñor. Miren, el evangelio de hoy es un evangelio, Padre, que tiene tanta, no tela por donde cortar. Pero ojalá y el Señor, y vamos a pedirle, nos permita a nosotros imitar, poder repartir y tener una vida llena, y voy a usar este término, de portarnos bien. Mire, padre, hace 53 años, hace 53 años, que a este hombre llamado Juan Bosch lo derrocaron. Miren ahí, lo grande que ahí hay personas que fueron de lo que ayudaron después a derrocarlo a él. Los presidentes tienen que tener cuidado a quien tienen a su lado. No voy a decir su nombre, pero todo el mundo lo conoce. Miren, ojalá y nos ayudaran cuáles fueron, cuando este hombre se juramentó, la declaración de bienes de Juan Bosch. ¿Y qué hizo Juan Bosch? ¿Qué hizo Juan Bosch con un íntimo amigo de él, que un empresario le dio una querella que lo estaba extorsionando
para que le diera $25,000, serían como $25 millones ahora. Y lo que hizo Juan Bosch, ojalá y los muchachos nos pudieran ayudar con la juramentación de ese hombre moral, que es ejemplo, no para los PLDistas, sino para todos los dominicanos. Es un orgullo para nosotros tener un hombre de la calidad y de las condiciones morales que tenía ese hombre, que no era perfecto, pero tenía más luces que sombras. Y cada día que pasa, yo pienso que la figura de Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana no debiera ni siquiera hablar de los cuadros políticos, que lo que debiera es solamente mostrar, enseñar la hoja de servicio de este hombre. Y el que si aprende esto de ese hombre no necesita tener cuadro ni saber mucha política. Vamos a ver lo que decía Juan Bosch cuando fue jurado. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. En su declaración jurada de bienes, hecha antes de juramentarse, Bosch y su esposa hicieron constar que no poseen ninguna clase de bienes muebles, propiedad rural ni urbana, ni acciones de ninguna compañía, ni fondos en dinero u otra especie en la República Dominicana ni en el extranjero. El presidente vivía en una casa alquilada, con muebles adquiridos a crédito, pendientes de pago. Pese a vivir en una situación económicamente limitada, Bosch rebajó su sueldo como presidente de la República, así como el de los funcionarios de alto rango del gobierno. Un informe confidencial de la embajada estadounidense dice: el gobierno de Bosch es de los más honrados gobiernos de toda la historia del país y se puede comparar muy favorablemente con muchos gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos. Si Bosch descubre alguno que roba o que abusa de alguna u otra forma de su autoridad, lo echa casi al instante. Y a seguidas el informe relata el caso de Virgilio Gell, director de la Oficina de Seguridad y Protección del Presidente, quien fuera amigo personal de Bosch durante más de 15 años y quien solía dormir en su casa. El empresario Celso Pérez le confesó al presidente Bosch, a través de su sobrina Milagros Ortiz Bosch, que Virgilio Gell lo estaba extorsionando por $25,000. El presidente Bosch ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Gell, lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen.
Juan Bosch, presidente de la frontera imperial. Ortiz Bosch, reconocida política dominicana por su parentesco con el fenecido presidente Juan Bosch, pudo ser testigo de la actitud honesta que lo adornó durante el trayecto de su vida. Yo me quedé fuera del gobierno por la razón más hermosa que yo encuentro que se pudo explicar. Juan Bosch me dijo que yo no iba para el palacio porque él no podía ser nepotista y que él no podía ser como Trujillo, y Trujillo era nepotista. Pero no solo dio muestras de ser un presidente correcto al no permitir familiares trabajando en su gobierno, sino no admitiendo irregularidades de sus funcionarios. Don Celso Pérez tenía la fábrica de zapatos, durante muchos años ha sido un fabricante de zapatos, y se proponía instalar una fábrica de calizo, muy importante para un país donde había tanta gente descalza. Y a través de él se le había pedido $25.000 para que Juan Bosch autorizara la instalación de esa fábrica. Virgilio Gel, un funcionario cercano al entonces presidente Bosch, pretendía lucrarse extorsionando a empresarios como don Celso. Juan Bosch actuó de manera inmediata. Juan Bosch actuó de manera precisa. Él inmediatamente demostró que no estaba dispuesto a transigir ni por amistad, ni por parentesco, ni por política. Este funcionario fue destituido y apresado, pero también hubo otro caso irregular que le tocó a doña Milagros informar al entonces presidente Bosch. El precio del azúcar se recibía en el palacio a través de un teles que estaba en el tercer piso, y entonces se autorizaban las ventas. En este caso, y gracias al coronel Calderón, que era el asistente militar del profesor Juan Bosch, un hombre de una honestidad extraordinaria, habían sabido que se estaba vendiendo el azúcar con 2 o 3 días de diferencia para beneficiarse del aumento que era en ese momento casi vertiginoso. Juan Bosch también investigó este caso y la acción fue inmediata. Destituido inmediatamente una persona que Este funcionario fue destituido y apresado, pero también hubo otro caso irregular que le tocó a doña Milagros informar al entonces presidente Bosch. El precio del azúcar se recibía en el palacio a través de un teles que estaba en el tercer piso, y entonces se autorizaban las ventas. En este caso, y gracias al coronel Calderón, que era el asistente militar del profesor Juan Bosch, un hombre de una honestidad extraordinaria, habían sabido que se estaba vendiendo el azúcar con 2 o 3 días de diferencia para beneficiarse del aumento que era en ese momento casi vertiginoso. Juan Bosch también investigó este caso y la acción fue inmediata. Destituido inmediatamente una persona que lo había acompañado a él desde Cayo Confite, pero Juan Lavoy era un hombre que Juan Bosch quería. Creo que siempre lo siguió estimando, pero rompió la vinculación, porque el Estado, Nuria, el compromiso de defender lo que es del pueblo, es una cosa que no puede ser tener el menor titubeo. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Miren, padre, Realmente tenemos dominicanos buenos. hay muchos dominicanos. Hay muchos dominicanos buenos. Mucho. Yo puedo, por ejemplo, hablar de empresarios que realmente son solidarios con instituciones que están trabajando a favor de la niñez, de la gente pobre realmente. En nuestro país tenemos hombres parecidos a este hombre, a Juan Bosch, ¿verdad? Y eso nos alegra mucho realmente. A mí me impresionó mucho y me gustó que ayer los obispos, al hablar en ocasión de las fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes, se dirigieran al pueblo con mucha claridad. Y una de las cosas, por ejemplo, que decía Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que es el obispo de la diócesis de La Vega, él decía básicamente, vamos a combatir la esclavitud de la violencia, de la criminalidad, de la inseguridad. Apelaba también al cuidado del medio ambiente.
todas estas son efectos, yo digo, de otra situación. Cuando en un país se vive, por ejemplo, con falta de trabajo para las familias, para los hombres buenos de nuestra patria, cuando en nuestro país falta, por ejemplo, servicios sociales dignos, como por ejemplo de la salud, o por ejemplo falta la cuestión de la educación, que hoy saludo con alegría estos proyectos nuevos que están surgiendo con la educación, porque van a romper con esta problemática. Maravilloso eso. Pero son estas tres cosas, yo siento, la falta de trabajo, la falta de salud y la falta de educación son tres elementos fundamentales en cualquier sociedad y país. Cuando faltan estos elementos, entonces se generan lo que se llama, ¿verdad?, esta delincuencia que están denunciando hoy día nuestros obispos, los sacerdotes y sobre todo los laicos comprometidos. Y el mismo gobierno, ¿verdad?, que está atacando eso, y es una serpiente tan grande con tantas cabezas que es muy difícil atacar. Pero yo siento que estamos en el camino y yo siento que en la medida que nosotros damos trabajo a las personas que puedan ganarse la vida dignamente, para que puedan sostener su familia, Mire, padre, esta situación, mire, aquí tenemos en la fotografía, ¿verdad?, la abuela aquí del doctor Martín. esa señora que está ahí, esa es mi abuela, y la jovencita que está ahí es Milagro Ortiz Bosch. O sea, tuvimos el privilegio, mi abuela, mi abuelo, eran amigos de Juan Bosch desde el año 1935. Antes de formarse el Partido Revolucionario Dominicano, ya mi abuelo Martín Almonte de Jesús, que murió en Cuba, está enterrado allá, ya tenía una relación muy personal y ya conocía los principios de Juan Bosch. De manera que esa señora era María Inginia Sánchez, viuda Almonte, nieta de Juan Sánchez Ramírez y de Gapar Polanco. De manera que hay que seguir imitando hombres como eso. Usted mencionaba algo del Ministerio de Educación, y por aquí tenemos que decir lo siguiente. Me gustó mucho ver una situación que se produjo en el área de Monteplata y ese sector, ver el ministro de Educación con una camisita corta y cómo él, en vez de mandar técnico, inmediatamente fue a resolver problemas sencillos para que no se convirtieran en problemas grandes. Y eso habla muy bien. Eso habla muy bien de este hombre que es un hombre sencillo, que viene de una formación salesiana también. Quiere decir que a él le cayó esa designación para él, yo creo que casi, digo, él lo hizo muy bien, pero casi mejor que como canciller, a pesar de lo bien que lo hizo, porque para él es muy fácil. Y es fácil porque los salesianos viven ese mundo, su dedicación es la educación, de manera que, y me dicen que tienen un equipo de trabajo muy bueno, que lo ayuda. A veces hay escuelas que están botando los baños por una perita, botando muchísima agua y con una higiene triste. Aquí hay una situación que ojalá y el mismo ministro lo vea, que se llama la integración de los alumnos a botar la basura, a recoger la basura. Aquí, cuando ponemos a un joven a botar la basura, lo estamos castigando y no lo estamos enseñando.
no le estamos explicando que si él no bota esa basura, su salud y la de su familia va a tener grave peligro. No le enseñamos la clasificación de los derechos sólidos, que el plástico dura cientos de años para destruirse. De manera que en buena hora, y sobre todo hay algo que me ha gustado mucho, y aquí lo vamos a decir cuando las cosas no sean de otra manera, es el encuentro que él está teniendo con la ADP. Fíjate, inmediatamente llegó, no dejó que la ADP comenzara a hablar de los salarios, ni a hacer huelga, ni a decir, no, inmediatamente se acercó y la cantidad de profesores buenos y dedicados que hay ahí, entonces comenzaron a hacer una alianza estratégica para lo que será este nuevo año. Acabo de ver un diputado que un proyecto de ley, válgame Dios, para que en todas las escuelas públicas sea obligatoria la moral y cívica y la urbanidad. Eso no hay que hacer, y en buena hora, y qué bueno, pero no debe ser obligado. Eso debe ser como el mismo desayuno. Ojalá que ahora que tenemos esa tanda extendida, enseñen a esos niños, esos jóvenes a sentarse en la mesa. Enseñen a esos niños de cómo se come en la mesa. Y enseñen a esos niños de que solamente hay que comer para tener el organismo funcionando de manera correcta y no comer para no poder vivir. Otra cosa, doctor, para unir lo que estábamos diciendo hace un momento de Juan Bosch, yo identifico en algunos partidos hombres y mujeres que han seguido fielmente la escuela de Juan Bosch. En el Partido de la Liberación Dominicana identifico personajes, hombres, ministros, y uno de esos ministros es Andrés Navarro. Sí. Un hombre con una trayectoria limpia, Sí. un hombre que ha surgido de una familia pobre. Y un hombre joven. Hombre joven, que su familia emigra de Bonao, viene a la capital. Él es de Bonao. Es de Bonao su familia. No, porque los navarros no son de Bonao. Sí, pero su familia estaba allí y luego emigraron acá y se establecieron aquí, se fueron ellos a estudiar al Colegio Don Bosco y también a las hijas María Celadora, ahí estudiaron. Entonces, este es un hombre, yo siento que está formado. Que está formado y ha vivido lo que es la precariedad, la pobreza y sabe cuáles son los problemas de nuestro sistema educativo y lo va a atacar. Yo quisiera que comparáramos después lo que es hasta ahora el sistema educativo dominicano y lo que será dentro de 3, 4 años. Vamos será a invitarlos, siempre con su anuencia. Sí. Vamos a ver cómo está su agenda. Si este domingo próximo no puede, el próximo domingo, para hacer un programa con él y la ADP, de manera que lo hemos hecho en otras ocasiones, a ver cuáles son los proyectos que ellos tienen. Sí. Pero eso que usted, esa formación con los salesianos, es muy difícil que el que se haya, y no solamente con los salesianos, con los mismos diocesanos, el que se ha formado con sacerdote, óyeme, yo puedo decir que el 98% termina teniendo una familia organizada y teniendo una forma, pero en el PLD hay muchísima gente buena, ahí está Vido Medina, ahí tuvo Norge Botello, hay un sinnúmero de hombres buenos, y el presidente, que parece, o no parece, y estoy seguro, que en su gobierno el desarrollo va unido a combatir la corrupción. Parece que no va a aceptar un ápice así de corrupción. Y en la iglesia, a los laicos comprometidos y nosotros, la iglesia no está solamente para anunciar, la iglesia tiene que denunciar
no se puede seguir permitiendo que el país siga llegando a situaciones en el que el norte sea el que tiene, y el que tiene, repito, mucho dinero, pero no tiene ningún tipo de principio ni de escrúpulo. Hay que terminar eso, hay que terminarlo. Y por último, saludamos las comisiones que está haciendo el presidente en cada una de las acciones con un funcionario al que no apenas lo conozco de vista, no soy su amigo, pero usted decía algo, padre, si no hay salidas ocupacionales, no se puede perder el tiempo con comisiones. Tenemos que integrarnos todo para acabar con los ninis. Cuando un joven no estudia, no trabaja y se está levantando a la hora que se está levantando, ese joven tiende a pasar una situación que por demás no conlleva a nada bueno. Y por último, me quiero referir a la situación del joven Percival Peña, que lo está acusando porque todavía es una acusación, todavía él no lo ha juzgado un juez, todavía él lo que está en una investigación a que se entregue. Cada quien es responsable de sus actos. Yo tengo hijos adultos. Ningún padre que un hijo se desvíe de lo que él le haya enseñado. Un padre se siente orgulloso cuando su hijo se destaca. Si ese joven ha cometido esos delitos que le acusa a la policía, porque por eso es que dicen en los Estados Unidos, usted oye el sospechoso, sospechoso. No estamos diciendo, entonces, de manera que busque la forma de entregarse, que vaya a una iglesia, que vaya a un pastor, que llame aquí, donde sea, que nosotros buscaremos la forma de entregárselo a la policía para que continúe las investigaciones. Pero en absoluto usted puede ligar a un padre de las cosas que haya sus hijos, que haya un hijo. Los padres, todo lo que queremos es el bienestar para nuestros hijos. Así es. Padre, el programa ha terminado, qué corto. En pocos minutos. En pocos minutos. Pero siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando nos dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo, que tenga que tener perros y alengos para que le quite y le lamba las heridas. Jamás sin recibir la bendición de nuestro querido sacerdote. Antes de ofrecer la bendición, quiero recordarle lo que hoy nos recordaba Jesús en el Evangelio. La idolatría de la riqueza no lleva a buen puerto. La idolatría de la riqueza compromete nuestro futuro, que es un futuro de eternidad. Y valores que nos pueden llegar a esa eternidad son la integridad y la honestidad. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buen domingo a todos. Pueblo es mi pueblo que sufre y que ama. Sangre es mi sangre, lucha es mi lucha. Muy bueno eso de... Tu lucha es mi lucha, tu senda es mi playa. No somos muñecos de aquel que nos pagó. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo
que bailen